Bienvenidos a la quinta temporada de Quórum, la serie histórica del canal del Congreso. Yo soy Priscila Vega y estamos aquí para revisar los momentos que cambiaron el curso de la historia en el año decisivo de 1983. Bienvenido, yo soy Salvador Kjautla Solin y les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales que aparecen justo aquí. Y precisamente fue un año decisivo de la historia, el de 1983, porque la humanidad estuvo a punto de extinguirse. Y usted en este programa va a saber por qué estuvimos a solamente un segundo del holocausto nuclear y por qué precisamente estamos iniciando esto que se llama Años Decisivos de la Historia en Quórum, la serie histórica del canal del Congreso. Comencemos juntos este recorrido por el año que marcó el destino de la humanidad. Y precisamente para esto necesitamos un reloj. ¿Qué te parece, Pris, si aquí aparece un reloj? No, ese reloj es muy viejito. Necesitamos un reloj más nuevo. No, uno más nuevo, por favor. Ok, ese está perfecto. Muy bien, como puede usted ver, este reloj está exactamente a 2 minutos antes de la medianoche. 2 minutos antes de la medianoche es el tiempo que determinó un panel de científicos que le quedaban a la humanidad antes de enfrentarse a su destino final, justo cuando la Guerra Fría estaba muy caliente, cerca del momento en que estuvimos cerca del holocausto nuclear. Y a lo largo de este programa, este reloj va a estar marcando el tiempo en el que nos estaremos acercando en 1983 al fin del mundo. Y también en 1983, este año decisivo en la historia, el mundo se enfrentaba a grandes desafíos y también sufriría las consecuencias de grandes hecatombes. Recordemos las más devastadoras. El 27 de noviembre en España, cerca del aeropuerto de Barajas, en un accidente aéreo fallecieron 181 personas, entre las que se encontraban el destacado escritor mexicano Jorge Ibargüengoitia. Lo acompañaban los autores Marta Traba, Ángel Rama, Rosa Sabater y Manuel Escorza. Una tragedia que fue conocida como el vuelo maldito de los escritores. El 7 de diciembre, un trágico accidente aéreo ocurrió en el aeropuerto de Madrid-Barajas debido a la densa niebla. Murieron 93 personas, entre ellas la actriz mexicana Fanny Cano y el pianista sudafricano Mark Robbenheimer. En Ciudad Juárez, un desastre silencioso se desató en diciembre. Una unidad de radioterapia, comprada ilegalmente por una empresa médica privada en Chihuahua, fue robada y fundida, contaminando 6,000 toneladas de varilla que se dispersaron en 15 estados de México y Estados Unidos. 4,000 personas fueron expuestas a la radiación, pero la verdad sobre las consecuencias mortales permanece en la sombra. Pero este no fue el peor accidente nuclear del año. El 30 de junio ocurre una pérdida total de refrigerante en la central nuclear Embalse en Argentina. Se clasificó como nivel 4 en la escala internacional de eventos nucleares. En 1983, año decisivo de la historia, México se involucraba en la transformación política, económica y social de la supuesta renovación moral. Se aprobaron la Ley de Planeación y la Ley Reglamentaria de la Fracción 13 bis del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vamos a ver qué más pasó en nuestro país. En 1983, en México, el presidente era Miguel de la Madrid. Transcurría la 52ª legislatura. Desde el inicio de esta administración, el presidente de la Madrid aseguraba que México vivía una situación de emergencia y que no era tiempo de titubeos ni de querellas, sino de definiciones y responsabilidades. En 1983, la oposición al partido gobernante, el PRI, creció electoralmente, especialmente el Partido Acción Nacional, el PAN, triunfando en el proceso electoral de este año en varios municipios de Chihuahua y en la capital. En México se aprobó la Ley General de Salud, con lo que se especificaba que toda persona tenía derecho a la protección de la salud y que la ley definiría las bases y modalidades para el acceso a los servicios de la misma. Estamos en un año decisivo de la historia, 1983. El mundo se encontraba al borde del abismo con la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La amenaza atómica se cernía sobre la humanidad como una espada de Damocles, un momento de tensión global que cambiaría el curso de la historia.
El 18 de abril, un atentado contra la embajada de Estados Unidos en Beirut, Líbano, mata a 63 personas. El mundo se sorprendió con la invasión de Estados Unidos a la isla de Granada en el Mar Caribe por órdenes del presidente Ronald Reagan. Este hecho desató un conflicto entre países de América y de Estados Unidos con la Gran Bretaña, porque Granada es una excolonia inglesa. En Argentina, con la caída del régimen militar, Raúl Alfonsín ganó las elecciones como candidato de la Unión Cívica Radical. En España, se abolió el uso del garrote vil, la forma de ejecutar la pena de muerte desde 1820. Las últimas ejecuciones con esta máquina que rompía el cuello fueron durante la dictadura de Franco. En abril, los aviones de la Armada de Estados Unidos sobrevolaron las islas soviéticas Kuriles, provocando la ira de la URSS, que voló en las Aleutianas y mandó una nota de protesta diplomática. El 23 de octubre, un atentado contra los cuarteles de Estados Unidos y Francia en Beirut, Líbano, mata a 241 soldados estadounidenses, 58 paracaidistas franceses y 6 civiles libaneses. Con una importancia geopolítica que se verá una década después, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se funda el 17 de noviembre. El 20 de mayo, un atentado con bomba en Church Street, Pretoria, en Sudáfrica, mata a 19 personas. En 1983, un año decisivo en la historia, hubo eventos deportivos inolvidables en México y el mundo. Veamos las proezas deportivas que captaron la atención mundial. Fernando Valenzuela, el Toro de Chihuahua, triunfaba en las ligas mayores de béisbol de Estados Unidos con los Dodgers de Los Ángeles. En 1983 lanzó durante 35 juegos. Su récord fue de 15 victorias por 10 derrotas y 10 salidas sin decisión. Números impresionantes de quien es considerado el mejor lanzador mexicano de la historia. México ha sido también cuna de grandes campeones en el deporte de la caminata. Uno de sus más grandes exponentes fue Ernesto Canto, quien consiguió récords mundiales en la distancia de 20 kilómetros. En 1983 triunfó en los Juegos Panamericanos de Caracas y en el Campeonato Mundial de Atletismo en Helsinki, en Finlandia. Durante la final del Campeonato Mundial Sub-20 de Fútbol 1983 en el Estadio Azteca sucedió una desgracia. 5 personas resultaron con quemaduras graves al explotar más de 100 globos que contenían hidrógeno. El accidente se registró poco antes de que el equipo de Brasil recibiera el trofeo de campeón, luego de vencer a Argentina por 1-0. En contraste con tan pocos goles, en este 1983, un partido de básquetbol entre los Nuggets de Denver y los Pistones de Detroit terminó con un resultado histórico de 186-184 en favor de los de Detroit. Es el juego con más puntos en la Liga Nacional de Baloncesto de la Unión Americana. ¿Recuerda a la leyenda más grande del deporte espectáculo de México? Sí, Santo el Enmascarado de Plata. Durante 1983 estrenó su filme La Furia de los Karatecas, último protagonizado por Rodolfo Guzmán, el más célebre personaje del Pancracio Nacional, El Santo. Roberto Durán derrotó a Pipino Cuevas por nocaut técnico en el cuarto asalto de su pelea en 1983, el 29 de enero en Los Ángeles. Durante la contienda, Roberto Durán dominó a Pipino Cuevas, controlando la acción con jabs en los primeros 2 asaltos y conectando combinaciones en el tercero y cuarto. El Super Bowl 17 entre los Delfines de Miami y los Pieles Rojas de Washington para decidir el campeón de la Liga Nacional de Fútbol Americano de la temporada 1982 fue apoteósico, porque la temporada resultó acortada por la huelga. Los Pieles Rojas derrotaron a los Delfines por 27-17 para ganar así su primer Super Bowl y su primer campeonato de la NFL desde 1942. El partido se disputó el 30 de enero en el Rose Bowl de California. En el fútbol nacional, el 29 de mayo, la franja ponía en marcha su década dorada, derrotando en penales a Chivas para lograr su primer título en Primera División. Nadie daba ni un peso por el Puebla, pero le cerró la boca a todos. Solo esperaron 40 años para la hazaña. El 16 de junio se vivió el capítulo más sucio del boxeo mundial. La joven promesa de 21 años Billy Collins Jr. y el veterano puertorriqueño Luis Resto se enfrentaron. Al finalizar la contienda, ninguno de los dos volvió a pisar un cuadrilátero. Luis Resto adulteró sus guantes con yeso. Le destrozó la cara a Billy Collins Jr., quien se suicidó al año siguiente. Luis Resto, una vergüenza. La literatura mundial, como uno de los más grandes patrimonios culturales de la humanidad, presentaría en un año decisivo de la historia, 1983, una gran diversidad de obras maestras y la revelación de nuevos e ilustres autores. Aquí le mostramos algunos libros destacados que vieron la luz
en este año decisivo. Luis Spota publica la explosiva Paraíso 25, que narra el regreso del estafador italiano Ugo Conti a México, un cuarto de siglo después de los sucesos narrados en Casi el Paraíso. Toda la corrupción del López Portillismo es expuesta en esta novela llena de juniors depredadores. William Golding, escritor británico, obtuvo el Premio Nobel de Literatura porque sus obras iluminan la condición humana del mundo actual con la perspicacia de la narrativa realista y la diversidad universal. Sus libros más reconocidos son El Señor de las Moscas y Los Herederos. El gran dramaturgo Tennessee Williams falleció en Nueva York. Fue ganador del Premio Pulitzer de Teatro en 1948 por Un tranvía llamado Deseo y en 1955 por La gata sobre el tejado de zinc caliente. Los 10 libros más vendidos de 1983 fueron Los dioses solitarios de Louise L'Amour, Esposas de Hollywood de Jackie Collins, El portador del oro blanco de Stephen Donaldson, El nombre de la rosa de Humberto Eco, Encuentro decisivo de Daniel Steele, Christine y Cementerio de animales de Stephen King, Aura de Carlos Fuentes. Todos los libros que componen la saga La costumbre del poder de Luis Spota y Algo común para la época, la adaptación literaria de El retorno del Jedi de James Caan. En un año decisivo de la historia, 1983, México experimentaría profundos cambios económicos, ajustes estructurales y transformaciones en el modelo de su desarrollo. Veamos el panorama de México en este año decisivo de la historia, 1983. En 1983, nuestro país enfrentaba el aumento de precios de artículos básicos como el huevo, el arroz, el aceite comestible y la sal de mesa, con autorización del gobierno federal. Además, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Planeación. Asimismo, entraba en vigor la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, que establecía la conducta que debían seguir los empleados del gobierno federal, como parte del programa de renovación moral anunciado por el presidente de la Madrid. También entró en función la ley que rige las relaciones laborales de los trabajadores al servicio de las instituciones de banca y crédito, Banco de México y Patronato del Ahorro Nacional. La pantalla chica sería testigo de nuevos éxitos y creaciones en un año decisivo de la historia, 1983. En 1983, los Rolling Stones descendieron en la Ciudad de México para filmar un video bélico en Coyoacán para el tema Undercover of the Night. Mick Jagger interpretó a un periodista rebelde asesinado por Keith Richards. Por su violencia, el video fue censurado en MTV, por lo que sus satánicas majestades filmaron un inocuo videoclip alternativo. El 25 de marzo, Michael Jackson nos dejó sin aliento con su actuación de Billie Jean en el especial Motown 25, donde presentó su guante de lentejuelas. El mismo año, rompió barreras en MTV con el video de esta canción, pero esta presentación quedó en la historia por un paso de baile que todos sabemos, el Moonwalk del rey del pop. Decisivo de la historia, 1983, sería testigo de importantes avances científicos a nivel mundial. Este es el impresionante mundo de la ciencia en este año decisivo, 1983. El mundo presenció la habilidad de la primera mujer astronauta estadounidense, Sally Ride, al viajar al espacio como especialista de la misión STS-7 en el transbordador Challenger. Al otro extremo del mundo, en la estación antártica de Vostok, se registró la temperatura más baja jamás alcanzada en nuestro hermoso planeta azul, 89.2 grados centígrados bajo cero. Los hielos eternos aún no se encontraban en peligro. La sonda espacial estadounidense Pioneer 10 se convirtió en 1983 en el primer objeto de fabricación humana en abandonar el sistema solar. El 20 de mayo, dos grupos de investigación independientes, liderados por Robert Gallo y Luc Montagnier, dan a conocer al virus que produce el SIDA. Ganaron el Nobel. El escenario musical en 1983, un año decisivo de la historia, era un caldero de creatividad. Los grupos de rock y la música pop creaban obras maestras que marcarían una época. Sin duda, 1983 sería un año de inflexión para la música, donde los ritmos y las melodías se unían para crear algo inolvidable. ¿Qué le parece si vamos a ver qué ocurría en el ámbito de la música en un año decisivo de la historia, 1983?
1983 fue un año musical donde las chicas solo querían divertirse con Cyndi Lauper. Los veteranos como Paul McCartney se lucieron con obras muy comerciales como Pipes of Peace. Los jóvenes que descollaban maduraban aceleradamente como U2 con War. La música disco se transformaba de lo melodioso del primer lugar nacional, Can't Take My Eyes Off You, con Boys Town Gang, al high energy de Presumida, con Lo Verde, y la balada creaba himnos que décadas después darían origen a musicales exitosos como la canción Mentiras, con Daniela Romo. El 1 de junio, Juan Gabriel nos presentó Todo, un recorrido por la música romántica y emotiva con todo el estilo que solo Juanga pudo dar. Que no sentí jamás por nadie, porque nadie me quiso tanto como tú, mi amor. Ese mismo 1 de junio, Talking Heads nos presentó Speaking in Tongues, un álbum que marcó un antes y un después en su carrera, con éxitos como Burning Down the House. El 3 de octubre, José José nos hizo reflexionar con Lo Dudo, un tema que nos hizo cuestionar el amor y la vida entre botella y botella. Es que lo dudo, porque hasta veces me has llorado con un beso. El 25 de julio, Metallica llegó con Kill 'Em All, un álbum que revolucionó el mundo del heavy metal con su sonido agresivo y enérgico. El 1 de diciembre, Emanuel nos presentó El Rey Azul, un tema que nos hace soñar con un mundo de fantasía y romance. El 27 de julio, Madonna llegó con su álbum debut, un sonido fresco y atrevido por parte de la reina del pop que revolucionó la industria musical con Borderline. En 1983, Mecano nos llevó a un mundo mágico y tecno con ¿Dónde está el país de las hadas?, un clásico de la música pop. El 14 de abril, David Bowie nos presentó Let's Dance, un álbum que combinó rock y pop para reinventar la música de baile por parte del camaleónico Duque Blanco. El 21 de noviembre, Rigueira nos invitó a escapar de la realidad con Vamos a la Playa, un tema super bailable sobre la Guerra Fría y el desenfreno. El 16 de mayo, Iron Maiden llegó con Peace of Mind, un álbum que combinó épica y agresividad para crear un sonido legendario. El 2 de mayo, Miguel Ríos nos mostró cómo en la movida del verano del 82, la vasca fue la estrella del Estado español con el rock de Una Noche de Verano. El 25 de mayo, Dio nos presentó Holy Diver, un álbum atronador que creó un sonido clásico que sigue sorprendiendo. El 4 de enero, Eurythmics llegó con un sonido que combinó synth pop y new wave, que nos hizo soñar con Sweet Dreams Are Made of This. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? El 12 de noviembre, Ozzy Osbourne nos legó Bark at the Moon, un álbum con muchas facetas que nos llevó a su lado oscuro. El 1 de febrero, Frontiers de Journey exploró nuevos horizontes, un viaje épico por el rock inolvidable. El 20 de enero, Def Leppard, el menudo del metal, nos presentó Pyromanía, que combinó rock y pop para crear himnos comerciales que seguimos coreando. El 15 de julio llegó un sonido que combinó la pasión del rock con la poesía new wave y una guitarra increíble. Big Country nos llevó a un viaje épico con su álbum debut, The Crossing. El 26 de septiembre, Motley Crue llegó con Shout at the Devil, un álbum histriónico cuya portada fue censurada en México. Por supuesto, 1983 fue el año de Mr. Roboto, creación de Styx para un álbum conceptual que no tiene desperdicio.
Y cerrando el año, el 3 de diciembre, la legendaria banda Slade nos dio el sorprendente Síndrome Kamikaze, un álbum que experimentó con nuevos sonidos y es una joya no reconocida. Ahora vamos a revivir los momentos que hicieron que el mundo se detuviera al borde del abismo. Los hechos que nos llevaron al límite de la catástrofe nuclear, los instantes en que la humanidad se preguntó si estaba a un paso del holocausto atómico. Vamos a ver los sucesos que hicieron que el mundo temblara en un año decisivo de la historia, 1983. El 8 de marzo, el presidente Ronald Reagan lanzó un ataque verbal demoledor contra la Unión Soviética en su discurso El Imperio del Mal. Reagan calificó a la URSS como el foco del mal en el mundo moderno en un momento de máxima tensión en la Guerra Fría y dejó claro que su lucha era entre el bien y el mal. En abril, la Armada de Estados Unidos realiza Fritex 83-1, el mayor ejercicio militar en el Pacífico Norte, con 40 buques y 300 aeronaves. Deliberadamente asusaron a los soviéticos para probar radares y tácticas. El 7 de noviembre se da un atentado contra el Senado de Estados Unidos como protesta contra la intervención militar estadounidense en Granada. 2 mujeres fueron encarceladas por ello. En noviembre, la OTAN realiza el ejercicio militar Able Archer 83, simulando un ataque nuclear que genera alarma en la URSS, tanta como la crisis de los misiles de 1962. La OTAN finalizó justo a tiempo. El 1 de septiembre, el vuelo 007 de Korean Airlines, un avión de pasajeros que perdió el rumbo, fue derribado por un caza soviético cerca de la isla de Sajalín, matando a las 269 personas a bordo. El presidente Reagan condenó contundentemente el hecho. Los soviéticos adujeron el derecho internacional y el vuelo de un avión espía de Estados Unidos. Como ven, la Guerra Fría se había calentado y estaba en su momento más álgido. Y entonces, el verdadero momento del día del juicio, el momento que marcaba el fin del mundo, llegó. El 26 de septiembre de 1983, en el búnker de Serpukhov 15 cerca de Moscú, un misil fue detectado. Esto implicaba una respuesta inmediata y obligatoria, un contraataque nuclear contra Estados Unidos según la doctrina de destrucción mutua asegurada. ¿Y entonces por qué estamos aquí? Pues estamos aquí gracias a este señor, Stanislav Petrov, que él estaba a cargo de estar checando esto de qué entraba y qué no entraba en el radar, y de repente él detectó que entraba un misil y dijo, caray, ¿un misil? Qué raro, ¿no? Aunque la cosa estaba muy caliente en la Guerra Fría, él dijo, un misil es ilógico porque un ataque nuclear a Estados Unidos hubieran sido cientos de misiles. Luego aparecieron 4 más, pero el señor decidió no reportarlo. Y el hecho de no reportarlo nos salvó la vida a todos los seres humanos, salvó a la humanidad. Este hecho, increíblemente, 1, no lo premiaron, 2, medio lo regañaron por no llenar bien los papeles, y 3, no se supo sino hasta 1998. Pero es gracias a este hombre, de nueva cuenta, aquí lo ven, Stanislav Petrov, que estamos aquí, tú y yo juntos, y que evitamos el holocausto nuclear. Un héroe sin capa. ¿Y entonces cómo la gente vivía con todo este miedo de morir? Bueno, de hecho la gente tenía el miedo de morir, pero digamos que lo sublimaba a través del arte, a través de la literatura, a través de la pintura y sobre todo a través del cine. 1983 es precisamente el año de una película importantísima, El día después, que incluso hizo que el presidente Ronald Reagan de los Estados Unidos decidiera firmemente firmar los papeles, los tratados, todos los convenios necesarios con la Unión Soviética para la reducción de armas nucleares. Pero, ¿por qué esta película fue tan importante? Vamos a verlo aquí en nuestra sección de cine en Quórum, Años Decisivos, 1983. El 4 de noviembre se estrenó Testamento. La película muestra cómo un pequeño pueblo se desmorona por la radiación después de una guerra nuclear. Jane Alexander protagonizó y fue nominada al Oscar como Mejor Actriz. En nuestro país se estrenó México 2000 del director Rogelio González. También por decreto presidencial se creó el Instituto Mexicano de Cinematografía, IMCINE, órgano rector de la política estatal en el séptimo arte. El 20 de noviembre se estrenó la película televisiva El día después, dirigida por Nicolas
Nicholas Meyer, que muestra las consecuencias civiles de una guerra nuclear. Más de 100 millones de personas la vieron en su estreno en ABC. 1983 fue de irreparables pérdidas de figuras del cine nacional. Falleció la gran diva Dolores del Río, recordada por su participación en cintas clásicas de la llamada época de oro como María Candelaria y Las Abandonadas. También murió la excelente actriz Gloria Marín, de brillante trayectoria en el séptimo arte y la televisión. Uno de los mejores directores, Luis Buñuel, falleció en la Ciudad de México, dejando un gran legado, especialmente por sus filmes Los Olvidados, Nazarín y Ensayo de un crimen. Las cintas más taquilleras del año fueron Negocios Riesgosos, con Tom Cruise, el joven que rompió las reglas, Impacto Fulminante con Clint Eastwood como Harry el Sucio y Su Justicia en las Calles, Juegos de Guerra, con una computadora jugando con el destino nuclear, Sobreviviendo con John Travolta y Flashdance, fenómenos musicales de la pantalla grande hechos para vender discos, La Fuerza del Cariño, que arrasaría en los premios Oscar, De Mendigo a Millonario con Eddie Murphy, de las mejores comedias de los 80, y la gran ganadora de 1983, El Regreso del Jedi, pueril pero entrañable final de la trilogía. El Mil Usos de Roberto Rivera, con argumento de Ricardo Garibay, se estrenó con la destacada actuación de Héctor Suárez. También inició el rodaje de Bajo el Volcán de John Huston en México, cinta considerada como la última en la que participó el inolvidable artista de la lente mexicano Gabriel Figueroa. 1983 fue el año de la guerra de los James Bond, con Sean Connery regresando como el 007 en Nunca Digas Nunca Jamás y Roger Moore como el agente secreto en Octopussy. Pero mientras Sean Connery volvía a la pantalla grande con su inconfundible estilo, Roger Moore, el James Bond oficial, se quedó con la parte de león en la taquilla. 1983 fue el año de Al Filo de la Realidad, la versión fílmica de Dimensión Desconocida, un proyecto que prometía muchísimo con 4 directorazos: John Landis, Steven Spielberg, Joe Dante y George Miller, pero la película quedó marcada por la tragedia. Un accidente de helicóptero en la primera historia decapitó a Big Morrow y a 2 niños ilegalmente contratados. En la 55ª entrega del Oscar, Gandhi fue galardonada como mejor cinta, Meryl Streep mejor actriz, Ben Kingsley mejor actor y Richard Attenborough como mejor director. E.T. el extraterrestre venció a Blade Runner en el premio Efectos Especiales. Increíblemente, la vanguardista cinta Tron no fue nominada en esta categoría porque la Academia no entendió sus innovaciones. El filme Volver a Empezar le dio a España su primer Oscar. La Palma de Oro en el Festival de Cannes fue para la hermosa cinta nipona La Balada de Narayama de Shohei Imamura. Y cerrando el año, llegó a los cines Cara Cortada con Al Pacino como un violentísimo gángster. Con estas imágenes cerramos esta emisión dedicada a un año decisivo de la historia, 1983. Un año que nos llevó al borde del abismo, pero que también nos mostró la fuerza y la resiliencia de la humanidad. Un año que nos recordó que a pesar de las sombras de la guerra y la destrucción, la esperanza y la unidad pueden salvarnos del holocausto atómico. Agradecemos muchísimo su atención a esta primera emisión especial de Años Decisivos de la Historia, en esta ocasión 1983. Estas son nuestras redes sociales y les recordamos que no se pierdan ni un solo capítulo de esta nueva temporada de Quórum, la serie histórica del canal del Congreso. Es la 5ª temporada. Muchísimas gracias, Priscila Vega. Gracias, Salvador Queutlazolin. Muchísimas gracias a usted también. Y como de costumbre, lo dejamos con música, en esta ocasión con una canción del grupo The Police, Every Breath You Take. Una canción buenísima que espero que nunca te haya dedicado, querida Pris, porque todo el mundo cree que es de amor, que es muy romántica, ¿Muy pero romántica? No, es una canción sobre un acosador. El mismo Sting que la escribió lo ha dicho, pero eso no le quita que sea una gran canción. Y con esa nos despedimos y precisamente recordemos que el video fue dirigido por otros 2 genios de la música, Godley and Creme. Esto es Every Breath You Take con The Police.